Las consecuencias de la COVID, incluso en jóvenes, pueden ser graves. Hoy conocemos a Lidia, a una joven de 24 años que contrajo la enfermedad en marzo. Todavía sufre a día de hoy arritmias, problemas respiratorios o episodios puntuales de sufrimiento neurológico. La ciencia todavía desconoce por qué el virus sigue causando daño en un cuerpo del que ya ha desaparecido. ¿Cómo están? Buenas tardes. El goteo de fallecidos sigue creciendo. 6 durante el fin de semana. Los porcentajes de mortalidad se han disparado también en Palencia y eso se nota en los negocios de funerarias. En lo que va de año se han contabilizado la muerte de 1.782 personas, 314 como consecuencia de la COVID-19. Los tanatorios de Palencia vuelven a detectar un incremento más que destacado de docenas, aunque no tantos como en la primera oleada. Las incineraciones comienzan, por cierto, a ser el método predominante frente a los tradicionales entierros. Mientras se aplana la curva de contagios en Palencia, una noticia para la esperanza, según dicen desde la delegación de la Junta, donde eso sí no invitan a relajarse. Además aseguran que algunas de las medidas de restricción deberían prolongarse más en el tiempo. El aparcamiento del campus de la Yutera, el final del Paseo de la Julia o la calle Prado de Lana son las 3 ubicaciones de la capital que se barajan para instalar el mercadillo de los martes. La definitiva se va a incluir en la nueva ordenanza que regulará mejor pagos y limpiezas. Tras su aprobación, por cierto, se ofertarán nuevas plazas para vender en el mercadillo. Y en el capítulo deportivo, el Palencia Cristo Atlético entra en su cuarta dimensión. 4 triunfos consecutivos, el último en un campo complicado como La Bañeza. Por lo tanto, lidera la tabla. Sigue cerrándola el Becerril, que no jugó por un nuevo caso de positivos COVID en el rival. 2 partidos ya la han suspendido por este motivo. La pandemia y sus efectos siguen siendo asuntos de portada. Hoy nos fijamos en los incrementos en la mortalidad. En lo que va de año han fallecido en Palencia 1.782 personas, de ellas en hospitales, residencias de mayores y en sus casas 314 lo han hecho por la COVID-19. La mayor parte, más de un 33%, 217 personas en total, tenían más de 80 años. Un 7,93% o lo que es lo mismo, 60 palentinos tenían entre 70 y 79 años y tan solo una persona murió con menos de 40. Las zonas básicas de salud en la que mayor ha sido la mortalidad son la de Cervera de Pisuerga, con un 0,57% de los fallecidos del total de sus tarjetas sanitarias, 22 personas. Jardinillos en la capital, con 0,48% y 88 fallecidos. Y Villarramiel, con un 0,43% y 10 muertes. La segunda ola de la pandemia nos está dejando cifras de nuevo escalofriantes de fallecidos. No se llega a los niveles de marzo o de abril, pero desde el tanatorio de Palencia han notado ya ese incremento. Detrás de las cifras de cada fallecido hay una familia que no ha podido despedirse. Por ese motivo se han disparado las incineraciones en los últimos meses. La incineración es una opción cada vez más demandada por las familias. La muerte sigue siendo un tabú muy grande en nuestra sociedad. Y la incineración pues quizá rompe un poco más ese pasado con el anterior. Una tendencia que se ha disparado todavía más durante la pandemia sanitaria. Hubo un momento en que solamente había 3 personas las que podían acompañar al cadáver en la comitiva al cementerio, pues cuando había una viuda y 3 hijos tenían que mirar a ver quién se quedaba afuera. Entonces ha habido muchas personas pues que han incinerado pensando en posteriormente hacer una ceremonia. Ahora mismo la mitad de las familias palentinas optan por este tipo de despedida. Ahora mismo en el columbario del tanatorio de Palencia hay depositadas más de 500 y ante el incremento de esta tendencia se están planteando ampliar estas instalaciones. Empieza a ser ya pequeño aquello que pensábamos que con una pared, con 4 urnas, pues nos iba a durar casi una vida entera, pues hemos visto que no. Es uno de los cambios que deja la crisis sanitaria, pero la más grave es que de nuevo se ha notado un repunte en el número de fallecidos por COVID.
Estos 4 últimos meses vuelve a haber un repunte, pero mucho más ligero. Ahora mismo estamos sobre un 20% más de fallecimientos que en los años anteriores. Las familias no pueden despedirse de los fallecidos por coronavirus y desde el tanatorio tienen que buscar alternativas para poder ayudarlas. Recurrir a medios telemáticos, a nuevos protocolos para no fallar en ese acompañamiento. Desde el viernes hasta hoy han fallecido en Palencia otras 6 personas, aunque ninguna en las últimas 24 horas. Estos son los datos. También se relaja el número de nuevos detectados, 65 en total. El global de diagnosticados desde marzo supera ya los 7.800. El número de altas sigue creciendo hasta las 828 y descienden los brotes, 56 en total, con 437 casos asociados. La tasa de incidencia de los últimos 14 días por cada 100.000 habitantes desciende levemente y se sitúa en 964. La positividad de las pruebas de detección realizadas sigue en un 18% y la ocupación en el hospital experimenta pequeñas variaciones. La unidad de críticos está en estos momentos al 57% con 23 enfermos y en planta hay 74 pacientes COVID, lo que significa un 17,25%. Y vamos ya a poner el foco en la capital. Nos fijamos también en el acumulado de los últimos 14 días, donde se aprecia un leve pero progresivo descenso. En total, y sumando los casos de las 4 zonas básicas de salud, hay 664 casos activos. La zona más afectada es Jardinillos, con 185 detectados, le siguen Pintor Oliva con 181, Eras del Bosque con 155 y La Puebla con 143. Bueno, pues vamos ahora con el análisis de la pandemia, que nos deja unas conclusiones al menos esperanzadoras. Las medidas parecen estar surtiendo efecto y los grandes brotes detectados, según la Junta, parecen estar bajo control. Las tasas de incidencia no han variado en exceso durante los últimos días, pero sí que ha descendido el número de contagios, además de forma importante, y eso quiere decir que la curva en Palencia podría comenzar a aplanarse, incluso a descender en las próximas jornadas. Hay factores que son claves en esta realidad y hablamos del porcentaje de trazabilidad, o lo que es lo mismo, el índice de rastreo, que es en esta provincia uno de los más altos de Castilla y León. Por este motivo, y como ha ocurrido en Aranda y ocurrirá próximamente en Burgos, se descartan aquí los cribados masivos. Parecen estar controlados también los brotes detectados en algunas residencias de ancianos, también del que se ha dado cuenta este fin de semana en el centro de las Hermanas Hospitalarias. Se aplana la curva de contagios en la capital y en la provincia, así lo comunican desde la delegación de la Junta analizando los últimos datos. En esta semana que ha finalizado hemos tenido 202 casos menos que la semana anterior, es decir, un descenso del 25% de positividad en las pruebas que hemos hecho de casos positivos. Y bueno, esto quiere decir que la situación está entrando, ¿no?, en un aplanamiento de la curva e incluso un descenso. Lo que no es sinónimo de relajación ni de que todo haya pasado. De hecho, apuntan a que cuando hay una celebración hay nuevos brotes. Ha habido una alta incidencia en algunos colegios, que viene motivada pues, por algunas celebraciones como fueron Halloween. Razón por la que se esperan unas Navidades más que tranquilas. Habrá que celebrar las Navidades en la intimidad, ¿no?, pero la intimidad más absoluta es lo mejor. Y que continúen algunas medidas de restricción. Yo siempre he sido defensor de que hay que mantener algunas medidas a lo largo del tiempo. No consiste en poner medidas muy rígidas durante un corto periodo de tiempo, levantar esas medidas e intentar liberalizar, ¿no?, alguna de las actividades, porque siempre hemos dicho que esta crisis afecta desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico. En Palencia se siguen descartando los cribados masivos. Tenemos la suerte de que más del 60% de los casos se pueden seguir rastreando y eso nos permite no tener que hacer esos estudios. Por cierto, dan por controlado el brote en Hermanas Hospitalarias y creen que esta semana se controlará el de la residencia de San Antonio. En los centros de mayores están realizando más de 21.000 test para residentes y trabajadores y han repartido nuevos EPIs. Y vamos a conocer la historia de una joven palentina de 24 años que enfermó de COVID en marzo,
pero que todavía sigue sufriendo múltiples secuelas. Forma parte de una unidad de estudio en el hospital que analiza las consecuencias que puede tener a largo plazo esta enfermedad. Yo empecé a notar fatiga y cansancio mientras sacaba a mi perro, muchísimo dolor de cabeza, unos mareos horribles, un hinchazón de garganta pero bestial. A partir de ese momento me dijeron que era un posible caso de coronavirus, pero que como ya estaba viendo las noticias no había PCRs suficientes para toda la población. Casi un mes después ingresé por COVID en Río Carrión, me puse muy grave, te sientes como desamparado. No podía casi ni andar ese día y me tenía que ir apoyando por las esquinas porque me iba cayendo. Y no te ayudaba nadie por, supongo, miedo al contagio. Yo ya pensaba que me había curado después del hospital, que ya eran los últimos días de mi enfermedad, pero nada, resultó que seguía con muchísimas fatigas, muchas palpitaciones. Desde el primer día también sentí un dolor de pecho horrible que no se me ha quitado a día de hoy. Me empecé a encontrar muy mal neurológicamente, tenía muchísima niebla mental, me confundía iba a hacer un par de cosas y se me olvidaba la mitad de ellas. Intentaba estudiar y se me olvidaba lo que acababa de leer, se me olvidaban hasta nombres de algún familiar. Decidió mandarme a la unidad post-COVID del hospital y ahora mismo estoy en seguimiento por ellos. Me están realizando pruebas. Tenía mi seguro privado y es por donde me he hecho la mayoría de las pruebas porque te las hacen casi al día siguiente de pedirlas. Y lo bueno que tengo es que tengo todos los órganos vitales bien. No se entiende el por qué tus órganos y tú estás bien, pero sigues teniendo la misma sintomatología o las mismas secuelas. Creo que nos lo han dicho a todos y cada una de las personas que hemos pasado por el COVID, que tenemos ansiedad, pero bueno, no es así. Tenemos todos los síntomas. Los médicos te dicen que tienes que hacer tu vida normal, pero es que realmente estás muy limitado. Y si, por ejemplo, haces un esfuerzo de más, ese mismo día o al día siguiente puedes tener unos dolores increíbles. Yo al principio tampoco tenía miedo al COVID, eres joven, no tienes patologías, decían que eran como una gripe, pues lógicamente no sabes a lo que te enfrentas. Lo veo como un poco complicado, que no respeten las medidas. Bueno, en estos momentos y desde hace tiempo en la ciudad se instala el mercadillo 3 días a la semana, los domingos, los martes y los miércoles. El domingo se ubica en el recinto ferial y el miércoles al lado de la Plaza de Toros. El martes hasta ahora se viene celebrando en el Paseo de la Julia, pero buscan desde el Ayuntamiento una nueva ubicación. Y hay 3 posibles lugares para sustituir a esa ubicación de los martes. Desde la Concejalía de Desarrollo Económico ya han solicitado a Policía Local y a bomberos informes sobre los mismos. Buscan que el nuevo lugar cumpla las expectativas de los vendedores, pero no moleste a los vecinos. Se contempla también el cambio en esa nueva ordenanza en la que ofertarán nuevas plazas y van a permitir más puestos de alimentación. Tras descartar algunos lugares, como el aparcamiento del pabellón municipal de deportes, donde no hay el espacio suficiente, el ayuntamiento va a encargar a bomberos y policía local informes de 3 lugares para el mercadillo de los martes. Más allá de donde está ahora, porque ahí no se produce ningún trastorno ni de vecinos ni de circulación, ¿no? Ahí dejamos una vía abierta completamente para ir y venir. En la calle Prado de la Lana, una calle perpendicular a la calle Labrador, que también estaría bien porque la policía me dice que tampoco se ocasionarían grandes trastornos. Y en el aparcamiento de la Yutera. Está un poco lejos. A ver, al ser un parking sí que es verdad que se ocasionarían también menos problemas, ¿no? Buscando, dicen, el beneficio de vendedores, pero también no molestar en exceso a los vecinos. Y tampoco me gustaría que fuéramos tan quejicas o tan exagerados, que no queremos en ningún sitio, porque, hombre, bueno, pues en ningún sitio hay que hacer las cosas, ¿no? Una ubicación que incluirán en la nueva ordenanza que busca regularizar pago y limpieza, entre otras cosas. Y que si hay deudas no se pueda tener un puesto en el mercadillo. Se hace también hincapié en el tema de la limpieza, que siempre es un tema reincidente, ¿no? Que si hay que limpiar más, menos, que quién es el responsable. Y que ofrecerá nuevas plazas de vendedores, priorizando a los que ya han estado vinculados. Creemos que más de 170 sería excesivo, incluso ya hay gente que piensa que ese número es muy grande. La verdad es que en este momento están funcionando ya pues, unos 130. Una ordenanza que pasará por comisión y por pleno. Una vez que entre en vigor se ofertarán esas plazas nuevas. Bueno, y hay otros asuntos en la crónica municipal que tienen que ver con inversiones o con la ampliación del servicio de ayuda a domicilio. Lo vemos junto con otras cuestiones en nuestro capítulo de breves.
La Comisión Informativa de Contratación ha dictaminado favorablemente los pliegos de 4 proyectos que suman una inversión global cercana a los 190.000 euros. Además, la sesión celebrada esta mañana con carácter ordinario también ha servido para dar luz verde a la ampliación en 11.400 las horas estipuladas inicialmente en el contrato de servicio de ayuda a domicilio para adaptarse a las nuevas necesidades de los usuarios con motivo de la COVID-19, con un coste de 208.000 euros. Ciudadanos Palencia ha anunciado que incluirá en las enmiendas a los presupuestos generales del Estado una partida para impulsar los accesos a la A67 desde el polígono industrial. Dicen que el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana da largas a Palencia y que el proyecto debiera estar ya hecho. Las organizaciones agrarias siguen denunciando la elevada cantidad de accidentes de tráfico que provoca la fauna silvestre. Solo en Palencia 754 siniestros. COAG reclama a la Junta que más que regular la caza, ejerza directamente con su responsabilidad de reducir la fauna silvestre. Y este año el Aguilar Film Festival, el festival de cortometrajes de Aguilar de Campo, se va a celebrar de forma íntegramente online. Ya conocemos algunos detalles, como por ejemplo el cartel anunciador que están viendo. Tendrá lugar entre los días 4 a 13 de diciembre y mantendrá sus secciones a concurso, las tradicionales actividades complementarias y la entrega de los premios Águila. Los condicionantes de la pandemia pueden ser, según la organización, una oportunidad para llegar a través de la red a un mayor público. Ojalá sea así. Damos paso ahora a la actualidad deportiva con Alberto Moreno. Alberto, muy buenas tardes. Buenas tardes. Comienzas acercándonos ese triunfo del Palencia Cristo Atlético. El cuarto consecutivo, por lo tanto, mantiene el liderato en este grupo A y dando sensación cada vez más de solidez. El Palencia Cristo Atlético sigue con paso firme, sumando su cuarto triunfo consecutivo que le mantiene en el liderato del Grupo A. Su rival era complicado, especialmente en su campo. La Bañeza apretó en la primera parte ante un cuadro morado que no acababa de cogerle el hilo al encuentro. Dominio alterno y mucho centrocampismo. En la segunda fue otra cosa. Los de Rubén Gala dieron un paso al frente y jugaron en campo rival. El 0-1, obra de Adri Pérez, hizo justicia y el propio delantero morado, en el minuto 84, acabó de sentenciar el partido. El domingo el Palencia Cristo Atlético recibe al Atlético Bembibre, que no jugó esta semana por positivos COVID. Su técnico, el exentrenador morado Pablo Huerga, estuvo presenciando el partido. El Becerril, que no jugó su partido ante el Virgen del Camino por los positivos en el cuadro leonés, viajará al terreno de juego de la Astorga, segundo en la general. Seguimos con fútbol, en este caso con la primera regional. Esta semana arranca la competición, pero antes de ello los equipos palentinos jugaron varios encuentros de pretemporada. En esta pretemporada atípica que estamos viviendo por el COVID, ayer se jugaron 3 partidos amistosos en la regional, para preparar el comienzo de la liga este próximo fin de semana. Derbi por anticipado en el Municipal de Paredes, donde el Villamuriel vencía por 0-2. El filial del Palencia Cristo Atlético vencía 1-2 en el campo de Simancas, que el pasado año se quedó a las puertas del ascenso a tercera. El Palencia Club de Fútbol, todavía sin rodar, demostró su enorme potencial, venciendo por 3-0 al Betis de Valladolid, donde juega el que fuera delantero y directivo del Club Deportivo Palencia, Diego Torres. Y acabamos con el resto de la actuación de los nuestros en este fin de semana. Sigue sin conocer la victoria un Palencia Turismo que tenía doble compromiso en este fin de semana. En Siero estuvo a punto de sumar, pero acabó cediendo por 30-28 y un día más tarde caía en tierras gallegas ante el Porriño por 26-17. Segunda victoria de la temporada del Pixería La Nona Balopal, que derrotó con autoridad en el Mariano Aro a La Robla por 26-16, con una gran defensa de los palentinos. De Porcil Guardo Fútbol Sala vencía con autoridad al Boal por 8-0 y se mantiene en el liderato de su subgrupo. Los goles norteños fueron marcados por Chucho, Quinn, Chochi, Juanmita y Albertín. Grupo Imapa Filipenses logró la victoria más holgada de su andadura en la Liga EVA, tras derrotar a la Universidad de Valladolid por 106-66. Los de Quique Mejido completaron un brillante encuentro ante un rival directo por la permanencia. Bueno, pues todo esto y mucho más dentro de un rato. En nada. A las 4 de la tarde en la jornada. Hasta entonces, Alberto, te seguimos. De cara a mañana continúa la estabilidad meteorológica, aunque se intuye ya un descenso en las temperaturas. Vamos a verlo.
La previsión meteorológica de cara a la jornada de mañana martes en la provincia de Palencia nos presenta cielos poco nubosos, con brumas y nieblas en la primera mitad del día, sobre todo en la meseta, con probabilidad de ellas incluso por la noche. En la montaña palentina los cielos aparecerán más bien despejados, con temperaturas mínimas que podrían ser de hasta 3 grados, como se registrarán en Aguilar de Campoo, mientras que las máximas podrían alcanzar hasta 18, como ocurrirá en Cervera de Pisuerga. Más al sur, ya en las comarcas de La Vega, La Valdavia o el Boedo Ojeda, las temperaturas oscilan entre los 3 y los 16 grados centígrados, aunque ya en la comarca de Tierra de Campos las mínimas podrían alcanzar en algunos casos los 2 grados. Así, las temperaturas mínimas irán en ligero descenso en la meseta y sin cambios en el resto, con máximas en ligero ascenso, soplando vientos flojos variables durante toda la jornada, también en la zona de la Laguna de la Nava y sus entornos y en las localidades situadas más al sur de la provincia, como Ampudia o Dueñas, donde las temperaturas oscilarán entre los 3 y los 16 grados centígrados. Valores muy similares a los que se registrarán en la comarca del Cerrato, donde la máxima en cambio podría ser de hasta 17. Muy parecido a lo que ocurrirá en la capital durante prácticamente toda la jornada. Y aunque se mantiene esta tendencia, a lo largo de los próximos días irán disminuyendo progresivamente las temperaturas máximas. Con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, la Diputación convoca a través de las redes sociales un concurso de vídeos bajo el lema Stop Violencia de Género. Podrán participar jóvenes de la provincia entre los 18 y los 30 años de edad y tiene como objetivo premiar aquellos vídeos originales que promuevan valores de igualdad. La aplicación de ecoturismo WOSFIR ha incluido rutas de la Red de Espacios Naturales de Palencia, un total de 22 en esta aplicación que permite el control de la carga turística y ambiental, es decir, evita aglomeraciones al poder reservar fecha y hora. La institución provincial ha diseñado un programa deportivo centrado en el ciclismo. Buscan mostrar nuestra provincia desde otra perspectiva y conjugar la actividad deportiva con la actual situación sanitaria. En la página web www.ciclope.es está recogida toda la información de este reto deportivo por etapas. Pues así les decimos hasta luego. A partir de las 8 y de la mano de Álvaro Lantada les acercamos la actualidad palentina del día. Que tengan muy buena tarde y cuídense.